En el invierno de 1992 en Montevideo, un niño de 9 años sufre una experiencia cercana a la muerte que cambia su vida y la de su familia para siempre. Los recuerdos del chico se van alterando al punto de no distinguir los sueños de la realidad. Lucha con valentía y con coraje hasta desentrañar la dolorosa verdad. 10 años después, con un poderoso secreto a cuestas, se muda a la ciudad de Madrid. Ahí conoce a una vidente que lo guía para salir del oscuro laberinto en el que está inmerso y así descifrar las señales que los perturban hasta el más allá. La sensibilidad y el sexto sentido en ambos son claves de esta trepidante historia de intriga y drama sobrenatural que los mantendrá en vilo hasta el último instante. Esta es de alguna manera la presentación de El preludio a otra vida, libro, novela, historia de vida y de muerte y de esperanza que el periodista uruguayo radicado en España, Juan Carlos Yacosa, ha recientemente publicado, primero allí en España y a partir de ahora en toda América Latina y el mundo, ¿por qué no? Como toda América Latina y el mundo que nos está escuchando en este GPS internacional, en Uruguay en M24 y en todo el planeta en habla hispana a través de Sputnik Mundo. Juan Carlos, bienvenido. Y lo primero que te pregunto es, ¿qué te motivó a contar esta historia y contarla ahora? ¿Qué tal, Fabián? Un gusto saludarte a la distancia. Bueno, a lo largo de toda mi carrera de más de 25 años, he tenido la posibilidad de entrevistar a médicos, personal de emergencia y también a pacientes que sufrieron experiencias cercanas a la muerte. Cuando hablamos de SM, estamos hablando de personas que fallecieron y que fueron resucitadas a los pocos minutos y que cuentan distintas experiencias desde, diríamos, el más allá. No es un tema religioso ni espiritual. Básicamente pasa por ateos, agnósticos, evangélicos, católicos, judíos, de todas las religiones que han padecido este tipo de experiencias, Fabián, y que están siendo muy estudiadas por los científicos porque no encuentran una razón a esos testimonios que traen los pacientes. Por ejemplo, te nombro un caso muy sonado en Estados Unidos, que es el doctor Eben Alexander, quien en el 2007 estuvo una semana en coma, sin signos cerebrales, y cuando despertó, dijo que la conciencia, por sus estudios posteriores, no muere cuando muere el cuerpo, sino que se expande. Esto fue revolucionario. Estamos hablando de un neurocirujano, bueno, recibido en Harvard y aparte profesor, y es una eminencia en neurología. Así que imagínate el impacto que tuvo estas declaraciones. En base a eso, testimonios que yo había recogido tanto en Uruguay como aquí en España, me pareció que era una buena idea hacer una ficción, porque hay muchos libros autobiográficos y autotestimoniales, pero no hay muchas novelas al respecto. O sea que eso dispara de alguna manera, pero vos podrías haber ido por la crónica periodística, no sé, por una investigación de carácter científico para saber algo más sobre este tema. Sin embargo, elegiste contar una historia de ficción y hacerlo en clave de novela. ¿Por qué? Sí, porque la diferencia es contar una historia periodística, como te decía, es entrar en material que ya existe y que hay en abundancia en el mundo. Sin embargo, ficciones sobre este tema no hay. Entonces me pareció que era interesante crear una historia, pero en base a esos testimonios que son testimonios reales. Me pareció que era un lugar interesante para agarrarlo y para atraer al público con este tema que es realmente impactante. Te tengo que preguntar si en ese niño o en esa historia hay componentes de realidad, quiero decir, no sé, si vos te sentís identificado, por ejemplo, con esas historias, si sabés qué punto de contacto tiene con la realidad esta ficción. Bueno, antes de comenzar a escribir, Fabián, obviamente, no creía básicamente en estas historias. Me parecía que era algo que tenía que ver con explicaciones científicas que las están dando los médicos hasta el momento, como es falta de oxígeno en el cerebro o por a causa de los fármacos que se le dan en ese momento para reanimar a los pacientes. Pero después de hablar con mucha gente que ha pasado por esas experiencias, me pareció o sea, me abrió la cabeza, me pareció que es posible, si hay propios médicos que lo están diciendo, creo que es posible que eso exista. Es más, los testimonios que dicen, una vez que vienen de la muerte, que son reanimados los pacientes, pueden describir al detalle cómo estaba vestido el cirujano que los intervino,
de qué color era la sala de operaciones donde se hizo esa intervención y también qué se habló ahí por parte de los médicos y las enfermeras. Realmente impactante. O sea que crees que la gente que va a leer esta historia se va a sorprender y no va, te va a pasar lo mismo, no vas a ver en dónde le estás inventando una historia, que es lo propio de quienes escriben ficción, y dónde hay un viso de realidad. Totalmente, sí, esa era la idea, ¿no? Generar con testimonios reales esta ficción que te cuento, me han escrito de algunas partes del mundo, como por ejemplo en Canadá, Francia e Italia, y me están llegando testimonios de esas personas de que lo que yo digo en el libro es exactamente lo que les sucedió a ellos. Eso es realmente impactante, ¿no? Escuchar testimonios de personas que padecieron lo mismo y que se sienten identificadas al leer la novela. ¿Qué papel cumple el vidente ese del que hablas vos? ¿Y existe ese vidente? Bueno, es evidente, sí existe, pero obviamente que al ficcionar la historia uno puede agrandar o disminuir determinadas cosas, ¿no? Este evidente tiene algunos poderes sobrenaturales que va a ser clave en esta novela. No quiero hacer spoiler, pero es uno de los personajes centrales de la novela y eso sucede en Madrid. Pero también hay otros aspectos interesantes, Fabián, más allá de las CCM, que son impactantes, como decía, abordo otro tipo de temas que son fuertes, como por ejemplo, hay uno de los personajes que es médico en Uruguay y que fue testigo de un asesinato durante la dictadura uruguaya. O sea que sobrevuelo el tema de la dictadura uruguaya, también ficcionando, pero en base a testimonios reales. Hay un cura que también participa en el asesinato de uno de sus compañeros religiosos. Ese es un testimonio real que yo introduzco en esta ficción. Y otros temas impactantes, como por ejemplo el abandono de nuestros mayores en las residencias de ancianos o también el abuso sexual infantil. O sea que no es solo el tema central de la CCM, sino que hay otros temas que mezclo en esta ficción, en una historia que comienza en Montevideo, que transita en Madrid y que termina en Bolonia, en Italia. O sea que seguramente un ciudadano de cualquiera de esos tres destinos del mundo, pero de cualquier rincón del mundo, puede entender eso por más que haya un punto de contacto. Bueno, si hablamos de historias de la dictadura, recordemos que las dictaduras del Cono Sur se parecieron bastante también, por lo tanto, de eso también seguramente pueda sentirse un ciudadano identificado de cualquier país del Cono Sur. Totalmente. Cualquier latinoamericano que lea esa historia se va a sentir, como tú dices, Fabián, identificado. Son historias que nos hermanan y que se asemejan, ¿verdad? Bueno, el libro puede encontrarse físicamente en España, eso es importante porque puede haber seguramente oyentes de Sputnik a través de Radio Sputnik en la web de nuestra agencia que puedan estar en España y que la pueden encontrar en cualquier lugar. Eso es una puntualización. Y la otra es el libro en formato digital, que hay mucha gente que le da prácticamente lo mismo y algunos pueden elegir incluso leerlo digital y no en papel. Sí, el libro está presente en más de 4.000 librerías en España y también en grandes plataformas españolas. Está presente a nivel digital y físico en Amazon para todo el mundo. Y la editorial que publicó mi libro, que es Caligrama, tiene un convenio con Cauce Libros. Esta distribuidora española distribuye a Estados Unidos y a toda Latinoamérica. Quiere decir que pronto podría estar llegando a Uruguay, que es lo que queremos, ¿no? Que si algún librero está escuchando esta entrevista, que se anime y bueno, que lo ponga en venta en Uruguay, porque hay muchas personas que se han manifestado en el paisito interesadas en leer la novela. En primera instancia, se puede conseguir como book, como ebook, como libro digital. Sí, sí, como ebook se puede conseguir y bueno, ya digo, a nivel físico va a estar presente en toda Latinoamérica también. Perfecto, Juan Carlos. Este es tu primer libro. ¿Te imaginás que no es el último o sí? No, seguro que no. No, 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 no. Increíblemente, hablando con mi editor, cuando vio el material, me entusiasmé tanto que escribí dos novelas en vez de una. Y me dijo, vamos a separar estas dos historias que no tienen mucho que ver y ya te queda material para tu próximo trabajo. Es decir, sin quererlo, adelanté un 70% de un futuro libro. O sea que es una historia que tiene continuidad. ¿Se puede adelantar eso o no? ¿O no tiene continuidad? No, en principio no tiene continuidad. Ok. El otro libro te lo adelanto a ti porque hasta ahora no lo he dicho. Va a tener mucho que ver
con la Guerra Civil Española y con los refugiados españoles en Uruguay, los que llegaron básicamente a Montevideo y al Río de la Plata. Excelente. Bueno, ya tendremos entonces prontos novedades desde Valencia, que es donde estás ahora. ¿Frío Valencia en estos meses? Ahora, mira, tenemos 10 grados, estamos en invierno, ya prácticamente saliendo del invierno, ha sido unas semanas bastante frías, pero Valencia es de los lugares más benévolos que tiene España. Realmente el clima es espectacular casi todo el año. Tendremos la oportunidad otra vez de tenerte, Juan Carlos, en otra oportunidad para hablar de la realidad política, social de España, que siempre da temas. Pero ahora volver a recordar entonces que este libro, que es el primero de Juan Carlos Giacosa y que pronto va a tener su publicación y su llegada, porque en realidad editado ya está para América Latina y para Uruguay, se llama El Preludio a Otra Vida. Te pueden encontrar en redes por si quieren comunicarse contigo. Sí, claro, estamos muy activos en Twitter, de JC Giacosa, o si no también en Instagram, Giacosa Juan Carlos, y allí respondo todos los mensajes, todas las inquietudes que tengan. Juan Carlos Giacosa desde Valencia, España, gracias por estar en GPS. Gracias a ti, Fabián, un abrazo.